Bueno, yo imagino que muchos de vosotros, ¿no?, de vosotras estuvisteis en los actos de presentación del libro y de la propuesta de Financita el mes pasado, y haber recibido, pues, a través de los medios, pues, información de la convocatoria que Julio hace, y que ya en principio, pues, se han dado toda serie de movimientos, de agrupamientos en el conjunto de Estado, especialmente en Andalucía, como no puede ser de otro modo, pero también en Cataluña sabemos que en Sabadell se ha iniciado también un movimiento, un grupo de afinidad en torno a ese proyecto, y en los últimos tiempos sabemos que eso se está extendiendo al País Valenciano, a Madrid, a Asturias, a Extremadura, es decir, que hay un proceso de difusión, ¿no?, de gente interesada en participar en ese proyecto, en esa convocatoria. Como el propio Julio plantea, dice que somos mayoría, podría eso comentar con esa idea que se ha difundido en los últimos tiempos, que la gran mayoría de la ciudadanía, usualmente el 93%, pues están a un lado de la bancada frente a ese 1%, que es el que se está enriqueciendo y que son los responsables últimos de la crisis que estamos padeciendo, y de la necesidad urgente, pero también con ese paso a paso que nos plantea Julio, que vayamos tranquilos en el proceso de organizarnos, de crear un amplio movimiento ciudadano con capacidad de responder a esta situación tan grave que vivimos, que se va a agravar en los próximos tiempos, y que ese amplio movimiento con voluntad de ser ampliamente unitario, pero también sobre unos compromisos, unos objetivos de programa que podríamos considerar todos, pues, que tienen un carácter antineoliberal, anticapitalista, por la democracia, frente a todo lo que estamos padeciendo. Y que lo que nos plantea Julio como buen criterio es que es en torno a unos objetivos que lo que nos puede unir, nos tiene que identificar, y por tanto que deberíamos de elaborar colectivamente. Él, cuando ha enunciado algunos objetivos de ese programa, lo ha hecho a título de pedagogía. Está claro de que son muchos más los objetivos que hemos de incorporar en un programa que nos una, pero también con conciencia de que hemos de buscar un amplio consenso para precisamente favorecer que sea un movimiento lo más unitario posible. Por tanto, estamos en ese punto cero, que da el paso, que nos convoca, nos sentimos convocados y nos ponemos a trabajar. Pensamos, tanto Ramón como yo, ya lo hemos dado, que si esperábamos a la vuelta de vacaciones, con las cosas que está pasando, pues podría haber muchos de nosotros que dicen, bueno, ¿y qué ha pasado? No hay mucho interés, ¿no? Sabemos también que convocarlo, pues, antes de las vacaciones, pues siempre era un riesgo, ¿no? Yo la verdad que me hacía una idea de una pequeña reunión y somos ya más de los que yo pensaba, sinceramente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la reunión de hoy? Es, si todos nos identificamos con esa convocatoria, pues cómo nos vamos a trabajar. Y por tanto, vamos a calzón quitado, qué hacemos, cómo nos lo montamos para organizarnos. En principio, en Barcelona, hoy hemos convocado a la gente de Barcelona y que estuvo en el acto de Barcelona. En Vilanova hay compañeros que también están haciendo lo propio. Sabíamos que en Sabadell también se estaba haciendo. Y en todo caso, nuestra voluntad también es que, como nos organicemos, tenga una base territorial. O sea, nos agrupe nuestra presencia en una localidad, en un barrio, en un lugar donde podamos trabajar, debatir y actuar conjuntamente. Por tanto, dicho esto, yo ahí me paro. Vamos, si quiere enseñar algo más, daríamos, no sé, palabras en igualdad de condiciones. Es decir, que la pena es que no podamos hacer una rueda más grande, ¿no? Pero la idea sería que todos aquí estamos en igualdad de condiciones. Todos somos más. Sí. Vale, muy rápido porque ya se ha dicho muchas cosas, por no repetir, no hay tiempo de más.
Yo entiendo que hay diferentes sensibilidades dentro de las personas que estamos aquí, lógicas, ¿no? Porque venimos de una trayectoria y de unas experiencias. Yo creo que vivimos unos momentos, no hace falta repetirlo, de un momento excepcional, donde hay grandes dramas de muchísimas personas. Yo pienso que, bueno, que a raíz de lo que Julio dijo en la serie anteriormente, yo creo que lo que se trata es constituir un bloque de personas en torno a un programa mínimo. Es decir, él hablaba de un escalón. Cuando tengamos este escalón, subiremos otro escalón y otro escalón. Le hacía referencia a su republicanismo, más republicano que Anita, no conozco a nadie, y cuidado. La república, dejémosla, ya hablaremos de la república. Ahora vamos a intentar ese programa de mínimos que sirva para mucha gente, porque con mucha gente conseguiremos una serie de cosas. De otra manera nos podemos estar dividiendo en ciertas cosas, ¿no? República, independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que lo que se trata, ese programa de mínimos, que lo de Julián Guita una gran parte puede ser muy válido, porque está hablando de cosas muy concretas que la gente entiende y que las va a aceptar, porque si empezamos ya a divagar sobre grandes cosas, seguramente perderemos una parte importante, porque dirá, mira, ya estamos hablando de ciertas cosas que no, que al final son raramente difíciles de conseguir. Programa de mínimos y organización. Como organización, nosotros venimos de Vilasar del Mar, es decir, nosotros nos comprometemos, lo hacemos hoy desde aquí ya, a constituir en nuestra población el Frente Cívico en Vilasar del Mar, desde septiembre ya. Porque hay gente, y hemos ido hablando con gente y nos constituimos. Yo creo que es importante que ya pongamos hilo a la aguja, y decir, que nos constituyamos con un orden, con un trabajo, con una serie de cosas, porque si no, si empezamos a debates, más debates, al final perderemos mucho tiempo, y ese tiempo es precioso, porque no hay tiempo por otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo propongo un programa de mínimos y ya constituir una forma de trabajo, de constituir organización. Yo estaba de acuerdo con todo lo que decía el compañero, menos en lo primero que ha dicho. Ahora no es el momento de crear un partido a partir de esta solución sería precisamente hacer lo contrario de lo que queremos. Lo que queremos es que aquí venga gente, sean de un color, de otro color, de un matiz, de otro matiz. En el momento que tú creas un partido, te está diciendo, los que son de mi color, bien, y los que son de otro matiz, no. Lo que tenemos que hacer es que dentro de esta frente se organice la gente de todos los matices y de todos los colores. En el momento que creamos partido, eso es un proceso que viene después, que ya veremos. Porque además, en el momento que se crea un partido, y lo primero que es que viene, desde el siglo XXI, y además está organizado en un partido político, no es precisamente la hora, ni el momento, ni la ocasión. Yo pienso que esto tenemos que desterrarlo del pensamiento. Lo que tenemos que hacer ahora es crear frentes, lugares de confluencia de gente con ideas diferentes, anarquistas, comunistas, socialistas, ecologistas, lo que sea, pero que tengan un punto en común, un programa mínimo, elementos fundamentales, muy simples, cortos, concretos y específicos. Eso es lo que nos gusta. Cualquier otra cosa nos separa. Se puede conseguir organización sin estar en partido. Una asociación de vecinos es una organización y no es un partido político. Un sindicato es una organización y no es un partido. ¿Vale? Se puede conseguir organización sin crear estructuras políticas, porque eso es ahora lo que nos debilitaría y lo que nos uniría. Y lo que algunos a lo mejor están soñando, ¿no? A partir de movimientos de masa conseguir el empuje electoral. Y eso es, precisamente, a ver, Julián Guita en una de las conversaciones que nos han tenido lo ha dejado meridianamente claro y clarísimo. No es un momento, le ha dicho, yo voy a seguir, yo todo el mundo. Seguiremos donde estamos. No tenemos por qué irnos a otros sitios. Hemos de trabajar juntos y hemos de aprender a trabajar juntos. La izquierda, desde mi punto de vista, durante mucho tiempo se ha pasado más enfrentándose a sí misma por quítame las pajas, porque yo dije donde digo Diego, y lo dije con el punto y la coma y tú solo pusiste la coma, o el eje. Eso es lo que ha hecho la izquierda por muchos años. Y esto hemos de arrancarlo de raíz, porque estamos en otra fase histórica, estamos en otro proyecto. Vamos a ver. Yo no tenía... Ay, perdona. La última palabra, y entonces en todo caso vamos a revisar los acuerdos, cómo podemos concretarlos. És que vull fer una mica d'advocat del diable de moltes coses que s'han dit. I tot molt coherent i tot molt bé, però és el que dic. Vull treure unes quantes pegues a tot. La primera, el tema de l'acció, ho
correcte i hem d'actuar, i per allà ho han dit, que hem d'actuar ja, no ens hem d'estar, però també hem de saber on tenim. És a dir, han posat exemple de coses que s'han aconseguit moviments ciutadans, de Túnez, de tal, i Egipte. Egipte, un moviment ciutadà, s'ha mogut, ha fet la revolució i han involucionat. És a dir, hem de saber on tenim, hem d'estar preparats. Quins mecanismes d'acció tenim, no només mobilitzacions, l'acció política és una. Jo soc anarquista, per tant, els partits polítics a mi, com que... Però també estic d'acord que una de les accions, no descarto cap via, també ho dic, igual que se proposa una plataforma de plataformes, no seria descabellat fer una plataforma de partits de les esquerres dins el... O sigui, que els partits d'aquesta plataforma de partits, de qui sigui, assumeixin el programa que neixi aquí, i això seria l'acció política. O sigui, no seria el que diem crear un partit polític, sinó els partits hi són, igual que les organitzacions hi són, igual que les plataformes, o sigui, tot ja hi és. El que passa és que no estem cadascú per la seva banda. Bueno, doncs organitzem-ho. Després el programa de mínims, estic absolutament d'acord, estic molt d'acord amb que el programa de mínims bàsic seria els drets humans, però aquí hi ha una cosa també que vull dir, no siguem ràcanos. És a dir, si ja estem demanant, com bé ha dit, no mobilitzarem el 95, mobilitzarem el 30 o el 40. És més que suficient, és més que suficient. Tenim en compte que les mobilitzacions que hi ha hagut al 15M i tal, potser hem sortit al carrer un 5-10%, com a màxim. I ja és, si no a la guerra, 1 milió. Escolta, 1 milió és una desena part, pràcticament. És un 10%, una mica més, un 15%. Enteneu? És a dir, no intentem aglutinar tothom, perquè al final ens quedarem amb un esquelet. És a dir, un programa mínim sí, però una mica ambiciós també. En quin sentit? Com garantim que no tornem enrere? És a dir, ara fem les mobilitzacions, fem l'acció política, tombem el Mariano, som la leche, molt bé, i ens constituïm, i no ens sortim de la Constitució perquè no som ambiciosos, o si ens sortim però amb el programa de mínims, i als 10 anys estem igual que estem ara. Quins mecanismes establim sent una mica ambiciosos? No ens hi quedem aquí, perquè sí que hem de tenir les demandes aquestes de manera que aglutinem el màxim de gent, però què hi ha de lo mío? Lo mío ja està solucionat. Als 10 anys ens tornem a estar al mateix. Els drets humans, però els mecanismes per garantir que no tornem enrere. La cogestió està a la Constitució. La Constitució té moltes coses. La cogestió, l'Anguita ho diu, desenvolupem el capítol 7. Hòstia, ja hi són, no es compleix. Com garantim que el que fem es compleix? Aquí és on està, al meu entendre, tot això. Sí, yo quería un poquito, vamos a ver, el planteamiento de tener un programa mínimo no es que tenga valor, no, es la defensa de los derechos sociales, económicos, políticos, básicos de los ciudadanos y ciudadanas, de las personas, para los que son más cristianos, vamos para ello. Eso hoy es negado por este sistema. Eso es negado de A a la Z por este sistema. Y eso nos obliga a chocar con este sistema. Con el régimen, con el señor Juan Carlos, con el sistema capitalista, con el orden que viene desde Bruselas y desde Berlín. Eso sitúa eso. Y lógicamente, sumando y con la fuerza suficiente, tenemos que plantearlo también desde los debates de estrategias y de alternativas, pero eso ya vendrá. Eso ya vendrá. Pero para eso necesitamos una casa muy cómoda para todos. Y la casa cómoda, yo creo que lo he dicho muy bien, Eduardo, no es el formato hoy partido. Es
un frente ciudadano, cívico, bloque, como lo queramos llamar, donde todas estas sensibilidades que comparten todo eso, desde la base, están en el bloque y quieren trabajar juntos. Y ahí vamos. Pero con un espíritu, que yo creo que Julio lo dijo muy clarito, que nosotros somos de aquellos que lo que decimos lo hacemos, estemos donde estemos. No vale lo que decía el compañero, que no quiero yo encontrarme con malas sorpresas de que en el futuro es aquello de que cambie algo para que todo se quede sano. No, por ahí. Por lo tanto, queremos cambiar las cosas de verdad. Pero para eso, para hacerlo, hemos de ir mucha gente juntos. Si en esa acción común, en esa acción colectiva, pues conseguimos, ¿no?, de que organizaciones de la izquierda se suman, se juntan y hay cosas que van más allá, pues oye, pues maravilloso, bendito. Pero que en principio nuestro objetivo ahora mismo no es eso, sino en todo caso un resultado, un efecto, una sinergia, como se llama. Nosotros empezamos por algo más elemental, desde la base. Y por tanto, yo estoy de acuerdo con el IDS de la plataforma de plataformas. Si repasásemos los que hay aquí, pues hay compañeros que están en la Asamblea de Parados con un papel de activo, positivo, o están en la ILP que se está montando con el tema de la renta garantizada ciudadana, o se está en los movimientos en defensa de la salud, en defensa de la enseñanza. Si miramos todos los que están aquí, o están en el 15, todo el mundo está pringado, implicado en muchas cosas. Si todos los sumamos, los socializamos, nos damos mutuo apoyo, yo creo que la fuerza que podemos desarrollar es muy importante. Pero sobre todo, para colectivamente ir diciendo qué cosas queremos hacer. Y por tanto, hay que entrar también en su momento, lo digo ahora, en el terreno de la acción, es ante las agresiones que vayan viniendo. Evidentemente nos van construyendo también nuestras propuestas y alternativas como réplica, como respuesta a lo que se viene, hemos de fijar objetivos de acción. Porque creo que también nosotros vamos a ganar credibilidad, vamos a mucha gente ver la utilidad de esto, porque somos capaces de dar respuestas de acción útiles, inteligentes. A veces no tenemos que inventarnos nada, será incluso el apoyar, el estar con propuestas de acción que sean correctas, que habrá que difundir y tirar para adelante. Pero en otras ocasiones, si vemos que hay pasividad, si vemos que las cosas están paraditas, pues para nosotros tenemos que hacer propuestas al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, chino chano. Entonces, para empezar, yo la única duda que tengo en la siguiente, Ramón, es, a ver, hay compañeros de Vilasar, están los compañeros de Sabadell, están los compañeros de Vilanova, están los compañeros de otros territorios. Yo no sé si lo que procede ahora mismo es que convocarnos para una próxima reunión de coordinación para hacer esos trabajos técnicos, ¿no?, de lo que imagino que el compañero ha ido señalando, de las propuestas que se han ido haciendo, para ponerlo en marcha. Pero debe funcionar al mismo tiempo con un criterio muy abierto y muy asambleario, es decir, no pueden ser coordinaciones encerradas en sí mismas. Tienen que estar abiertas. El que quiere ir, viene. Y que tiene que convocar periódicamente, de manera que no nos ahogue porque estamos todos en mil cosas, también asambleas decisorias, donde en cada momento podamos decidir sobre la coyuntura, sobre el momento, sobre las propuestas que cada cual que participe considere que son importantes para una respuesta. Entonces yo mi duda es, montamos un grupo promotor donde invitamos a los compañeros de Sabadell, de Vilanova y tal, o empezamos por Barcelona y dentro, no sé, de cuando podamos, pues damos el paso junto con ellos para hacer una reunión de ámbito catalán. Y imagino yo que nos podemos encontrar también, porque los cosas van rápidos, de que cualquier día, pues desde Andalucía o desde Madrid, los compañeros de otros grupos promotores nos dicen ya, oye, hay que tener una primera reunión de coordinación estatal muy elemental, muy básica, porque todas las decisiones que se tomen tengan que ser con el mayor consenso. Sobre todo, siempre ha de ser así, pero sobre todo cuando se empieza, para que el mundo se sienta que participa en pleno de igualdad con todos. Passem a veig els compromisos i demanar que se'ls vegi. Algú més ho ha dit d'aquesta que... El tema de la coherència se suposa en el programa. El que passa que se suposa però mai es diu. No, se suposa i l'exigim. El que passa que més enllà de prometre o de tal,
no tenim altre instrument. El que, en principi, el que es tracta, i crec que hi ha un ampli consens, en què ens conjurem a la defensa d'un programa de caràcter mínim que serveixi per fer una plataforma de plataformes on hi cap tot, formacions polítiques, moviments socials, sindicats, etc. Que, per tant, voluntàriament, desitjadament, és una plataforma de mínims que permet unir aquesta diversitat d'activitats. Que caldrà definir. Jo crec que han sortit moltes idees. Jo el que proposaria aquí és, a partir d'aquesta idea, obrim algun sistema, doncs això, la Google Plus que es deia, etc., els mateixos correus, i que s'aportin idees que permetin concretar això, amb aquesta voluntat. Per tant, no es tractaria de fer un programa concret de que volem que estigui obert l'ambulatori de Bon Pastor amb el servei de pediatria, sinó què és allò que suma la defensa dels ambulatoris amb la defensa de la universitat i amb la defensa que és allò, doncs no pagar la deuta, per exemple, en aquesta direcció. Segona qüestió, el tema del grup promotor. Jo crec que hem de constituir un grup promotor. Hi ha iniciatives locals a diversos indrets. Sabem que demà a Vilanova es constitueix també, o hi ha una reunió per veure com es treballa en el Garraf, ens informen de Vilassar, sabem que s'ha constituït Sabadell. Jo el que proposaria és que constituïssim el grup promotor de Barcelona amb voluntat de coordinar tots els altres o d'impulsar o d'ajudar la formació de grups locals, que una vegada aquests tenen vida pròpia i es constitueixen, que continuïn tenint un contacte amb el grup de Barcelona, de moment, i després més endavant, perquè ens trobarem a llocs que no s'ha constituït i que la gent es seguirà adreçant al que hi ha. Per tant, comencem per Barcelona, tot el grup que es constitueixi a nivell local que tingui la seva vida pròpia i que mantingui la coordinació i compartim bases de dades, webs, etc. Si alguno quiere venir a la próxima reunión del territorio, per suposat, mantenint aquesta idea de transversalitat, de transparència, d'apertura. Per tant, el que passa que siguem conscients que amb la que ens plourà a sobre hem de buscar formes operatives perquè, diguem, assemblees globals de tothom i de tots els pobles i tal, la gent no pot. Per tant, ens queda una tasca amb això, que és quines persones constitueixen. Persones geogràfiques, sí. Clar. El que es tractaria és, via després de la web, mantenir una informació exacta i transferida immediatament quan es constitueixi, donar-ho a conèixer i donar a conèixer punts de referència, punts de contacte d'aquell tal, per la gent que s'hi vulgui incorporar en aquell àmbit. També una altra de les tasques, ho he posat aquí, és mantenir el contacte amb el grup Prometeo, amb el col·lectiu Prometeo, que és el que estan impulsant això a nivell d'estat, també per mantenir aquesta transversalitat d'informació. Llavors, queda la qüestió de qui composa aquest grup promotor. La meva idea seria fer-ho molt obert. Jo quasi la proposta que faria és, escolteu, totes aquelles persones que s'hi vulguin comprometre amb una idea que és possible que ens tinguem que trobar aquest estiu per tot el que s'ha dit i mirar això, també inclús que hi hagi també una certa flexibilitat, per exemple, si hi ha persones que venen d'un col·lectiu o que venen d'una localitat que es puguin canviar, però també una certa permanència, perquè hauríem d'haver almenys una sèrie de persones a les quals ens puguem dirigir i exigir comptes de les tasques que es tenen que fer.